Y bien, estamos, como anunciamos, con Marta Chávez, congresista de Fuerza Popular, y con Ana Solórzano, vocera alterna de Gana Perú, para conversar acerca de este importante tema que está ocupando la discusión nacional. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿qué tal? también. Bueno, quería comenzar con Ana Solórzano. Bueno, finalmente aquí había pues una serie de confusiones, incluso han llevado al propio gobierno a pensar que esto era un éxito cuando en realidad había una serie de problemas. No sabemos quién indujo a por ejemplo, a la primera dama a pensar que estos eran realmente pioneritos cuando no lo eran, o por lo menos no era clara esa situación, finalmente no se sabía que había muerto una niña, lo cual parece muy raro suponer. ¿Cómo es posible que nadie se haya dado cuenta que había muerto una niña, ¿no? de 8 años? Eso me parece un poco extraño, digamos que quizás la patrulla no informó, quiso ocultarlo. Entonces, ¿qué información tiene usted? ¿Cómo nos puede aclarar estas dudas? Bueno, mira, para empezar, efectivamente en el Congreso se dio una sesión reservada, una sesión secreta, con la presencia del señor Cueto, jefe de comando conjunto, con quien... El almirante. El almirante Cueto, quien efectivamente le explicó de manera clara, ¿no?, con un proyector, con un mapa, cuál fue la estrategia. Que por estrategia, entre comillas, volviendo a repetir la palabra, es importante mantener la reserva, porque todavía se viene desarrollando ese operativo. Entonces, los televidentes no solamente son televidentes que quieren combatir el terrorismo, ¿no? Entendemos también que hay de todo. En ese sentido, hay cosas que tenemos que tener en cuenta y sobre todo por ese motivo, tratar de tocar ese tema con mucho cuidado. Yo creo que acá lo que hay que aclarar primeramente es que no había la intención por parte del gobierno de primeramente llamar pioneritos o de hacer un show con el rescate de estos niños, ¿no? Entendemos y sabemos, al igual que los anteriores niños, que son niños pues que no tienen oportunidades de vida, que las mismas madres son esposas de ellos. El comunicado original decía niños cautivos, o sea que son prácticamente pues secuestrados por Sendero Luminoso, ¿no? Pero no era tal, aparentemente, o por lo menos aparentemente, a ver. Entonces ahí digamos, se le indujo a la primera dama a pensar que lo eran, y entonces ella salió rescatándolos cuando en realidad no lo eran. Bueno, es decir, ella no salió rescatándonos, ¿no? Para aclarar cuál era la labor de ella y de la ministra, cuando se les comunica que estaban en camino hacia Lima, lo que hacen ellas es recibirlos, ¿no? Ellas no van al rescate de ellos, obviamente. Claro, los reciben, entonces ellas hacen un gesto de recepción a niños. Ahora la madre en ningún momento dijo, ¿no?, durante todo el operativo, la madre nunca de estos niños dijo, oye, yo tengo mi hijastra, se quedó en Pichari, estaba en el campamento, estaba en medio del enfrentamiento, tampoco. Entonces, ella tampoco nunca lo dijo, ¿no? Incluso ahí tenemos nosotros la manifestación de ella y todo lo que ella dice. Ahora, y a la primera persona, perdón que te corté, para hacer este empalme, la primera persona que ellos en el operativo atrapan es a la hermana de la madre de estos 3 niños, que ella confiesa de que sí es terrorista. La Amalia era hermana de la... Son hermanas. Son hermanas. Y estaban juntas en el mismo sitio. Entonces, ¿qué sucede? Que la primera primero sale, y es cuando la atrapan a la primera... sale de la casa donde... Sale, y obviamente el equipo, todo el comando estaba a expectativas de ello, ¿no? Pero cuando la atrapan a la primera, es la hermana de la mujer que la traen con sus 3 niños. Que sí confiesa que es terrorista. La hermana, pero la madre no. Ahora, si los niños no son cautivos, ¿qué hacen en Lima? Es un poco la pregunta, es decir, ¿por qué los han rescatado si no son cautivos? Bueno, justamente porque... O están bajo una influencia muy fuerte. ¿Cuál era en todo caso la participación del Estado de dejarlos a la intemperie? O sea, ¿a qué? ¿A que los terroristas sigan con los niños, o que hagan de estos niños que a los 10 años les enseñan a disparar? Era también la protección de la madre. No iban a dejar ni a los niños ni a la madre, tenían que, obviamente, tener una actitud de protección hacia ella y los niños, ¿no? Yo creo que también se ha visto otros casos que cuando entra o hay un operativo y las personas que quedan ahí vivas y los terroristas regresan, los matan, porque ellos suponen que si los han dejado vivos es porque han colaborado o han develado alguna información, ¿no?
Eso también hay que tener en cuenta. Y bueno, ¿y qué la niña muerta? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo es posible que nadie se percatara? No hablo de la madre, que efectivamente, según se ha leído en la manifestación que hizo ante la fiscal, ella no habla de esta niña, pero la patrulla pues debió haberse dado cuenta que había producido una baja, por lo menos. Ni tú, ni los que estamos presentes en esta mesa, en esta entrevista el día de hoy, podemos nosotros, a ciencia cierta y responsablemente, sería decir a los medios de comunicación, al Perú entero, qué pasó, porque eso va a tener que ser parte de una investigación responsable por el Ministerio Público, que es el único que tiene toda la legalidad de hacer este tipo de investigación y decir, bueno, esto pasó. Al día de hoy tenemos el informe balístico, la pericia balística, en la cual determina el modo del orificio, ¿no?, hacia la niña. Es de abajo hacia arriba, de la parte de aquí atrás, y el orificio termina acá en el lago mamario, es decir, que va de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante. No es un disparo hacia atrás. Probablemente ella estaba corriendo, pues. Estaba corriendo, a rebotar, ha sido rebote. Eso no podemos nosotros ayudar a las especulaciones y decir si fue así. La bala, no de fue hecho, así. es del ejército. No, la bala es de diámetro de calibre 6.65 milímetros. Ahora, según el informe que tenemos nosotros, el armamento que tiene las Fuerzas Armadas, ¿no?, el equipo que está allá, y coincide también con el calibre que ellos tienen. Ahora, tú vas a la zona y ves pues balas de armamentos de ellos y de nosotros. Eso lo determinará el Ministerio Público. ¿Con quiénes son ellos? El calibre de ambas partes. El proyectil calibre, dice, 6.65 milímetros, que indica el peritaje balístico, podría corresponder a un fusil modelo Galil de uso de las Fuerzas Armadas o Fuerzas Policiales, o también de ellos. Lo que coincide es el calibre, ¿ok? Eso es lo que coincide. Ahora, ¿eso quién lo va a determinar? El Ministerio Público. ¿Pero qué dijo el almirante Cueto, el presidente del Comando Conjunto? ¿Qué explicación dio acerca de que no se hubiesen percatado de que hubiesen matado a esta niña, o que estuviera muerta, o que alguna explicación tiene que haber? Claro, obviamente cuando ellos hacen este operativo no hay un conocimiento, porque efectivamente ni la madre dice, ni nadie dice, se produce una balacera y posteriormente encuentran a la niña. ¿Quién encuentra? ¿Lo habrán encontrado después de 2 días, creo? Yo creo que estos temas pequeños de quién, que también son parte de nosotros, de inquietud de nosotros, lo determinará en todo caso el juez, porque el juez del lugar es el que hace en todo caso el informe. Ahora, el juez tendrá que decir cómo él se entera, a quién le pasó la voz, y recordemos también que el esposo, es decir, el padre de la niña, el señor Caso, César Caso, también tiene requisitoria por colaborar con el terrorismo. O sea, él tiene ya una requisitoria. O sea, él está buscado por eso. Que estaba muy en la periferia. Entonces, efectivamente, el padre de la niña fallecida, de Zoraida, que lamentamos nosotros y todos los peruanos lamentamos luchar contra el narcoterrorismo y que estas cosas sucedan. La hermana, que es la primera que capturan antes que ingresen ellos, confiesa terrorista. Y el examen balístico que tenemos de la forma, yo creo que esperemos las investigaciones claras que tendrá que dar el Ministerio Público. Marta Chávez, ¿cuál es su apreciación, su comentario acerca de lo que ha pasado? Bueno, estamos en esta nebulosa y válidamente, Jaime, tienes toda la inquietud que tienen todos los peruanos, porque no había necesidad de que luego del informe público que han hecho los ministros, luego del comunicado oficial público que se emitió el día 9 de septiembre, se pasara a una sesión secreta, porque no hay en el reglamento del Congreso sesiones reservadas, o hay públicas, que son la mayoría, o las secretas cuando hay problemas o temas de seguridad nacional. La porción en la que va el presidente del Comando Conjunto, ya con sus mapas y todo eso, esa es una parte secreta, evidentemente, pero que no difirió en nada, si es que puedo tomarme la licencia de decir eso, de lo que públicamente, y acá tengo la transcripción, dijo el ministro de Defensa. Pero se han incluido, no agregó más detalles. No agregó más detalles, salvo el mapa, pero todo es exacto. Y puedo decirte que hay cosas absolutamente raras aquí. En primer lugar, Ana María ha sido mal informada, por ejemplo, y no es responsabilidad de Ana María.
porque no es cierto que la señora Kila Paucarcaja Vega, la madre de esos 3 niñitos, sea hermana de la terrorista convicta y confesa Isabel Quispe Guamán. No, no son hermanas, y es parte de la confusión. No son hermanas. Acá está el informe del ministro de Defensa. No son hermanas por ningún lado. ¿Cómo puede ser hermana Isabel Quispe Guamán, hija de Félix Quispe Guamán, y Kila Paucarcaja Vega, que es hija de Benjamín Paucarcaja y de Francisca Vega? No son hermanas. Y eso es parte de toda la confusión que existe. Por otra parte, comencemos solamente por esto, Jaime. La introducción del ministro de Defensa dice, y voy a leer acá, dice: a raíz de reportes de inteligencia desarrollados por el Comando Conjunto, Fuerzas Combinadas de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el día sábado iniciaron un operativo a fin de rescatar a niños que, según reporte de inteligencia, se encontraban en manos de Sendero Luminoso. Y sin embargo dice, por 8 días las Fuerzas Combinadas concurrieron al lugar de los hechos. Al acercarse a la zona, se observó la presencia de delincuentes terroristas que previamente no se tenía información sobre su presencia. ¿Cómo es posible que si van a rescatar niños de las manos de Sendero Luminoso no hayan advertido que puedan haber terroristas en el alrededor? Eso es rarísimo, eso es rarísimo. Entonces, cuando se pasa a sesión secreta después de la intervención, o se mantiene en la sesión secreta, se ha impedido que la ciudadanía conozca y que los parlamentarios preguntemos por qué el secreto. Y el señor Humala, ustedes han presentado ahí, dice, no, nosotros no ocultamos nada. Entonces, ¿para qué sesión secreta? ¿Y por qué además? Por el tema de la estrategia, pues me imagino. No ha habido nada de estrategia. La estrategia ya estaba dicho acá públicamente. Y es más, por ejemplo, acá tengo el comunicado oficial que se dio el día 9 de septiembre, pese a que ya el 9 de septiembre habían tomado las declaraciones, con el fiscal, a la madre de los niños y a la otra señorita Amalia. Sin embargo, mienten cuando dicen el operativo se desarrolló con presencia personal del Ministerio Público, cosa que no es cierto. Eso en el comunicado original. Comunicado oficial. ¿Qué está pasando? Ahí entonces yo quiero salvar en primer lugar, yo respeto la intervención de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional, arriesgan su vida en un territorio agreste, ¿no? Todos los días buscando a estas patrullas, pero flaco favor les hace el gobierno en el Congreso, donde debe haber un debate político, con la responsabilidad de los congresistas de no traslucir cosas que sean relativas, como dice Jaime, a la estrategia, pero sobre el caso concreto, los datos del caso concreto, es un secretismo que genera una serie de preocupaciones. A ver, para aclarar, la hermana de la que viene a Lima es afiliada, ¿ok? No es la Amalia que entonces estamos hablando, pues. Primero capturan a una persona, ¿no es cierto? Luego ingresan y se capturan a la segunda mujer. La hermana de la que capturan a la segunda es afiliada. O sea, hay dos afiliadas entonces. Claro. Por supuesto, hay dos mujeres. Una sola, la primera, y la segunda es la que tiene los 3 niños, a la que la traen. Sí. Pero la primera sí, ahí está el informe. Pero la hermana, la hermana de la madre de los 3 niños sí es una persona que tenemos información que es afiliada. Esa cosa la dará en su momento el ministro, etcétera, o el señor Cueto. En el otro tema del comunicado, efectivamente sí se puso aquí con presencia del Ministerio Público, lo ha dicho el fiscal, es imposible que en un operativo que se da de un momento al otro exista un ministro. No, claro. Porque el que estaría cuidando la vida del personal. No, eso ya es absurdo, ¿no? Es absurdo. Entonces, yo creo que ahí hubo una equivocación de error, de redacción, pero sí obviamente traen este tipo de confusiones, para aclarar. Y en el otro tema de la sesión reservada que dice Marta, las preguntas, ¿de qué iban a ser? Las preguntas iban a ser de cómo fue la operación. Ahí está, que ya lo había explicado públicamente el ministro. Tengo la transcripción. Claro, públicamente, pero el detalle de cómo fue y cómo ellos justifican el ingreso y el operativo que ellos hicieron, obviamente era parte secreto. Entonces a las finales ibas a estar con 20 preguntas de congresistas
que 7 o 12 eran que tenías que responder de manera secreta porque ibas a relevar una información secreta de estrategia y el resto no. Entonces se decidió por eso seguir en reservada. Yo creo que era lo más lógico. Se fue al voto, ¿ok? Porque el presidente no es que se le antojó al presidente del Congreso decir yo voy a ser reservado y voy a ser respetuoso de los congresistas. Se fue al voto porque un grupo decía sí, otro grupo decía no, y cuando fuimos al voto por amplia mayoría, incluso un congresista fujimorista, Rofilo Neira, votó sí. Yo tengo ahí el informe de las votaciones. Sí. Entonces ha habido votos también del grupo fujimorista que han querido que sea reservada. Uno que creo que estaba absolutamente perdido en la nebulosa, ¿no? Porque de otro modo él es muy disciplinado, ¿no? Y de las demás fuerzas también, pero se respeta la mayoría, ¿no? Entonces hay que decirlo. La reunión fue secreta por la mayoría de votos. Sí, pero no tenía razón, Ana María, no tenía razón. Es que ese era el debate, ¿lo hacemos reservado o no? Entonces, sí, mira, como en cualquier otro debate, ¿no? Dicen sí, dicen no, unos están de acuerdo. Bueno, es que al voto, que es lo más saludable. Ana María, con ese criterio, y como ustedes tienen a una periferia de grupos con las que hacen mayoría, todo puede ser mayoría mañana, todo puede ser, ¿no? Y no es flaco favor se le hace a la Fuerza Armada con ese secretismo. Lo que pedimos creo que es celeridad. Lo que pedimos es celeridad del Ministerio Público. Creo que el mismo presidente el día de hoy también lo ha dicho. Las cosas tienen que ser claras y acá no hay una intención de ocultar nada. El Ministerio Público es el único que tiene la facultad de esclarecer todo, que se hagan las investigaciones, ¿no? Pero los ministros son responsables políticos, pues. Lo que han querido ellos cubrirlos a los ministros de... La primera pregunta que yo le hubiera hecho al ministro, y se la hago así públicamente: ¿cómo, señor, si ustedes iban a un operativo para rescatar niños de manos de Sendero Luminoso, no se sorprendan que en el entorno de los niños hayan miembros de Sendero Luminoso? Pero no decían además que había un campamento cercano, no entiendo. Sí, no, es que dicen no. O sea, que durante 8 días, patrullas combinadas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional concurrieron al lugar de los hechos, ¿no? Al acercarse a la zona donde se encontraban ubicados estos niños, a la distancia se observó la presencia de delincuentes terroristas que previamente no se tenía información sobre su presencia. ¿Cómo es eso? O sea, van a rescatar a niños de manos de senderistas y no quieren encontrar senderistas, entonces los niños que están sueltos en plaza. Y en verdad lo que pasa es que aparentemente son niños que sí concurren a la escuela, que son beneficiarios del programa de vaso de leche. Eso, eso lo ha informado el alcalde. Y es más, a la niñita, otra pregunta, por ejemplo. Habría que averiguar si el alcalde no es senderista también. Por ejemplo, esto es un terreno que hay que investigar. Pero, por ejemplo, hay una cosa. Se supone que entraron a una vivienda donde ahí capturan a la mamá, ¿no? Sí. Y porque a la otra, a Amalia, la capturan antes. Sí. Y había en esa vivienda estos tipos que dicen que son terroristas, el camarada Oscar estaba en la vivienda. Ahora, según dicen, no registraron la vivienda porque a la niña, aparentemente de lo que sabemos ha trascendido, la encuentran en la vivienda. O sea, que no registraron la vivienda. En la vivienda la encuentran. No dicen que dicen que la han encontrado 50 metros más allá. Parece que la niña la han arrastrado 50 metros de donde pueden haberla baleado, pero las informaciones también dicen que ha sido encontrada dentro de la casa. Entonces, si ha sido encontrada dentro de la casa, esas han sido las primeras informaciones, que no se han desmentido. Entonces, ¿por qué eso no lo sabemos? Porque precisamente se ha querido llevar un secretismo. ¿Es secreto de Estado o de seguridad nacional saber si la niña la encontraron en algún lado? Creo que estamos en esta mesa ya sacando más. Si hay 20 especulaciones afuera, ya tenemos 25. A eso se presta, pues, Ana María. No, yo creo que acá hay que ayudar a decir, señores, no hay que seguir especulando porque el Ministerio Público tiene que decir la verdad. Esperemos. ¿Por qué? Porque qué raro que el señor César Caso, el padre de la niña, que está requisitoriado, ¿no?, sea él el que diga y hasta el día de hoy no dé la cara, porque está requisitoriado, y sea él el que diga y utilice otros medios y diga sí, o que salga otro pariente y diga sí, yo vi que le dispararon uno de las Fuerzas Armadas a la niña, luego sale otro y dice no, le encontraron en la casa, como dice Marta, luego le encontraron allá, no, la encontraron arrastrada, no, la encontraron más allá de 50 kilómetros, entonces primero no hay que seguir alimentando, y no se trata de, ahora, si alguien por ahí dice estos niños son del vaso de leche, tienen programas, hay que corroborar si es realmente verdad, no hay que seguir alimentando la especulación, porque acá
todas las familias de las fuerzas policiales que el día hace poco, ustedes le decían también homenaje a los ex del GEIN, etcétera, sí. hay que seguir alimentando. Yo he ido, por ejemplo, a que ese grupo policial, Marta, a que la Policía Nacional, pero a que esas el presidente familias, del Congreso no ha querido ir al homenaje que hizo la bancada que las fuerzas, invitándola. Yo sí he ido al homenaje que ha hecho. Sí, terminó. Que las fuerzas policiales, que la Policía Nacional están arriesgando ahorita, en esos instantes de la entrevista, su vida en todos los operativos día y noche que se hacen. El asunto es que esto no desanime, claro, el hecho de que se aparezca una niña muerta y que puede llevar a las Fuerzas Armadas, y a lo mejor de repente es ocultar así un reflejo, ¿no? Es para que digamos, por temor a las acusaciones de violación de proteger derechos humanos nuestras patrullas, ¿no? Las identidades de ellos también. Bueno, ya no tenemos más tiempo. Yo les agradezco a Marta Chávez y a Ana María Solórzano por su participación en la Hora N. Vamos a una pausa y regresamos con Ramón Mujica, director de la Biblioteca Nacional.